Hoy en día, cuando escuchamos la palabra corrupción, pensamos en dinero mal usado, autoridades que abusan de su poder y cosas así. Pero ¿y si te dijera que la corrupción existe desde hace más de 100 años? En este video hablaremos sobre una de las etapas más importantes y polémicas del Perú, el gobierno de Augusto Leguía, especialmente su oncenio. Durante estos 11 años del partido político, el Perú tuvo un crecimiento económico, además de que se modernizó mucho el país. Se hicieron carreteras, obras, puentes y demás. Sin embargo, detrás de todo este progreso, se realizaban prácticas que los historiadores actualmente consideran el inicio de la corrupción moderna en el país. Durante este video mostraremos nuestro análisis de este gobierno, sus principales características y qué consecuencias podemos ver aún en el actual Perú. Bueno, nosotros somos el grupo llamado Los Cuatro Fantásticos más uno. Nosotros nos llamamos así porque éramos cuatro fantásticos, pero se sumó uno y nos volvimos imparables. El grupo está conformado por Cristiano Segarra, Camila Cubillas, Camila Donaire, Aslan López, Diego Chapeiken. Cuando hablamos de oncenio, nos referimos a los 11 años en los que Leguía gobernó al país. Este periodo se caracterizó por una modernización autoritaria. Si bien hubieron grandes cambios y avances, todo el poder se centraba en una sola figura y había una tendencia a perseguir a los opositores. En esta etapa inició lo que nosotros llamaremos corrupción moderna, la cual no solo se caracterizó por el robo del dinero, sino por el cambio de la mentalidad social, en donde ya no importaba y el cómo se obtenían ganancias, sino importaba cuántas ganancias se obtenían. Para Ramos Núñez, la modernización autoritaria de Leguía tenía muchas obras públicas solamente para mantener su fachada. Si bien hubieron muchos progresos, vías y hasta la construcción de edificios tales como el Palacio de la Justicia, todo esto tenía detrás de todo esto había algo oscuro, lo cual el autor nombra 3 puntos claves para encontrar esto. En su primer punto clave estaba la deuda que teníamos Estados Unidos, o sea, había una dependencia económica muy fuerte y con tantos préstamos terminábamos endeudados cada vez más con todo este progreso. La mitad republicana. El autor expresa la ley de concesión vial en la que se obligaba a trabajadores a trabajar gratis en las carreteras. Aunque esta ley era para todos, en la práctica el que más sufrió fue el indígena, ya que era obligado a trabajar gratis en las tierras de los amigos del gobierno. La corrupción local. Ramos señala que las juntas viales, conformadas por alcaldes y jueces, se volvieron un nido de corrupción, donde las autoridades actuaban como enganchadores de peones para su beneficio propio. En conclusión, para Ramos estas obras fueron una ilusión de progreso, tanto así que en el pueblo se burlaban diciendo que la Patria Nueva era una república, hecha con la plaza de madera y el palacio de cartón. Para Guayaquil, el oncenio de Leguía se basó en obras como la expansión del ferrocarril para fomentar el crecimiento económico entre las regiones, la promulgación de la Constitución de 1920 para institucionalizar la Patria Nueva, la creación de las guardias civiles en 1923 y, como dato extra, también se reconoció legalmente por primera vez a las comunidades indígenas. En conclusión, para nuestra autora, Leguía hacía todas estas obras para hacerse ver como el artesano o el arquitecto, y que gracias a él era la grandeza de nuestro país. Durante el oncenio de Augusto B. Leguía, el financiamiento de las obras públicas fue uno de los pilares más importantes de su proyecto Patria Nueva. Sin embargo, este proceso, se puede analizar a partir de dos posturas. La primera podría ser la visión crítica de Alfonso Quirós y la segunda, la visión jurídica de Carlos Ramos Núñez. Ambas versiones permiten entender e interpretar cómo es que el financiamiento público impactó fuertemente en el país. Para Alfonso Quirós, los préstamos de Leguía eran más una red de corrupción bien organizada. Él dejó de depender del capital británico y empezó a depender del capital estadounidense. Este venía con muchas comisiones e impuestos. Un ejemplo de esto es la Foundation Company, que estaba encargada de hacer obras públicas. Para Alfonso Quirós había un triángulo. El banco le daba el préstamo al Perú, el Estado recibía la deuda y la empresa
hacía las obras, pero con un capital totalmente elevado. Se decía que esto volvía en forma de coimas para la élite de Leguía. Para garantizar el pago de la deuda, el gobierno comprometió tanto las aduanas y los impuestos. Visto desde este punto, no solo hubo una corrupción económica, sino una pérdida de la soberanía, ya que la economía dependía directamente de que los extranjeros pagasen o no. Por otro lado, Carlos Ramos Núñez analiza este proceso, este fenómeno, mediante una visión más jurídica e institucional, ya que él menciona que en el oncenio de Leguía se cambiaron las leyes para aumentar la seguridad del capital externo. Bajo este criterio, él menciona que gracias al financiamiento público se pudieron fundar distintas instituciones modernas, como el Banco Central de Reserva, fundado en 1922. Esto se dio para aumentar la intervención y fortalecerla del Estado en obras de desarrollo. Finalmente, Ramos Núñez también explica que los contratos con empresas extranjeras, como con la Foundation Company, se modificaron legalmente con la excusa de mayor eficiencia, ya que se consideraba que el país necesitaba urgentemente nueva infraestructura y que los mecanismos tradicionales de derecho eran muy lentos para cubrir esta necesidad. ¿Ustedes a dónde creen que se iba todo el dinero del régimen de Leguía? Pues para Quirós esto es algo muy simple de explicar, pues este iba directamente a sus bolsillos o a los de sus amigos o aliados. Dicho dinero que provenía de extremados préstamos que se hacían a Estados Unidos. Para Dayikir, el dinero que conseguía de los préstamos de Estados Unidos se iba en parte para las obras del país. Sin embargo, lo demás era para alimentar el nepotismo y la corrupción del régimen. Préstamos que capaz triplicaron o cuadriplicaron nuestra deuda externa, pues simplemente las fachadas que utilizaron para sacar el beneficio propio. Los préstamos que tenía el país eran usados para mejorar la imagen del dictador. Se hizo llamar como el nuevo Mesías o Huiracocha para demostrar que era un líder fundamental en el éxito del Perú. Esta supuesta mejora en la imagen del dictador solamente era una cara de la moneda, pues Quirós nos explica que por cada obra que se realizaba, los gobernantes se sacaban una parte del dinero que iba destinado a dicha obra, dejándonos como enseñanza que para la modernización era necesaria la corrupción también. Además, explica una contradicción entre las promesas que hacía de inclusión y justicia con la realidad de su gobierno, que estuvo fuertemente marcada por la corrupción y una nueva plutocracia. Nos deja como conclusión que mientras para Quirós el gobierno de Leguía fue un desastre financieramente, debido a todo esto a los préstamos externos y a los sobornos dados, para Dayikir este dinero de los préstamos sirvieron para realizar las obras de modernización en el Perú. Como hace 100 años, estamos en un ciclo donde cada gran obra significa corrupción. Así como Leguía ocultó su autoritarismo tras el cemento, hoy en día estos proyectos se ven más como un beneficio hacia las élites económicas. La comparación es exacta. Lo que para ese tiempo era la Foundation Company, el día de hoy son las redes de corrupción de las licitaciones públicas. En el Perú actual se demuestra que el dinero es como un aceite que mueve una máquina de poder orientada a buscar el beneficio propio y no el de toda la comunidad. La gran lección olvidada es que el progreso no solo se mide con los edificios, sino en la honestidad de quienes lo construyen. El Perú actual nos demuestra que sin instituciones sólidas y éticas, cualquier intento de modernización terminaría siendo simplemente un paso a la corrupción y a la impunidad.